Vamos ahora a entrevistar a don Gabriel González Molina. Él es el creador de un modelo revolucionario de comunicación para liderazgo que se llama Switchers, que explica pues dinámicas de campañas de intensa competitividad como esta, y que ha generado un campo emergente de estudios en ciencias políticas. Es director de estrategia en varias campañas presidenciales en México. Ha escrito numerosos libros, obtuvo su doctorado en ciencias sociales en la Universidad de Leicester en Inglaterra, investigador y líder de práctica en la organización Gallup de Estados Unidos, y bueno, y un largo currículum que me demoro media hora en leerlo, estimado Gabriel. ¿Cómo está? ¿Me escucha? Muy bien, Jimmy, encantado de saludarte y a tus radioescuchas esta mañana. Perfecto. A ver, por si acaso, Gabriel está en México en este momento y estamos en contacto con él. El gran problema de los últimos días, sobre todo los procesos electorales y sobre todo uno como el que estamos viviendo, que es tan extraño, ¿no? Primera vez en la historia que se da una muerte cruzada, muy poco tiempo para la campaña, todavía hay gente que ni siquiera sabe por quién va a votar para la asamblea, para asambleístas, y mucho menos para asambleístas, pero hay 36, 37% más o menos de indecisos, incluso para los 8, que son pocos en realidad, para la historia del Ecuador, 8 candidatos a la presidencia. ¿Cómo hacer para descifrar y convencer a los indecisos por tal o cual candidato? ¿Qué tienen que hacer los estrategas de campaña? Claro, ese es el gran problema, Jimmy, estoy totalmente de acuerdo. Mira, no hay que sorprendernos, realmente todo ha cambiado en los últimos años, tú tienes máquinas, computadoras, etcétera, pero la ciencia política al parecer no ha avanzado en los últimos años y tenemos este gran problema. En mucho se debe a la forma en cómo se mide o cómo mal se mide. Mira, en los Estados Unidos o en México ha habido elecciones en donde el 60% a 2 semanas de la elección todavía se reportan como indecisos. En realidad no es que sean indecisos, sino el problema está en la forma de medir. El doctor Gallup hace alrededor de 100 años inventó la pregunta de si las elecciones fueran hoy, ¿por qué candidato o partido votaría usted? Y te da un solo voto. Y algunos te dicen, sabes, no sé. Otros te dicen, sí, yo sí sé y voy por este, o por este no voy a ir. Sin embargo, hace unos 30 años nosotros en la organización Gallup y más adelante en muchísimas otras campañas, derivamos una serie de preguntas que se van a los comportamientos, que son los que importan. Porque, Jimmy, tú estarías de acuerdo en que votar no es una opinión, es un acto, es un comportamiento, es una conducta. Entonces, lo mejor para proyectar una conducta son las conductas. Vamos a suponer, Jimmy, ¿verdad?, que hay un joven o una joven a quien 8 prospectos, ¿verdad?, 8 jóvenes o señoritas le mandan cartas y la están cortejando. Son 8 las opciones. Y esta señorita o este joven tiene 8 regalos que dar, no solamente uno, sino 8 regalos que dar. ¿Cuántos de esos 8 regalos le daría, por ejemplo, a Luisa González? ¿O cuántos de esos 8 le daría a Otto? O a Javier, o a Fernando, o a Bolívar. Entonces, creer que los indecisos no saben es como suponer que son neutrales. Y no hay un votante neutral. Todos tenemos una probabilidad diferente de 0, de estar con alguien, o estar en contra de alguien, o lo que sucede con los switchers. Yo no les llamo indecisos, sino más bien en una contienda electoral, y estamos en este momento a 3 semanas de la elección presidencial de Ecuador, ¿verdad? Hay 3 personajes, Jimmy. Hay unos que ya definieron y le dicen, mira, de esos 8 regalos, yo le doy los 8 regalos a, no sé, dime, Fernando, o a cualquiera, a Luisa, a X. Hay otros que te dicen, sabes que así tuviera yo 1,000,000 de regalos, Jimmy, a este 0. Entonces ya se definieron 2 personajes, uno al cual le llamamos el leal, el que ya se definió, y otro que te dice 0, ese es el anti, 2. Y en medio están los que yo llamo switchers, que no son indecisos, son personas que
en su mente o en su corazón a 2 o más candidatos. Ya. Y ellos reparten. Dicen, en este momento, mira, por decirte algo, le voy a dar 4 a Luisa y le voy a dar 3 a Otto y le voy a dar 1 a Bolívar. Ya. Y de repente Bolívar hace algo muy bonito que me gustó mucho y dice, ay, pues de los 4 que le daba yo a Luisa le voy a dar 3 y ahora le voy a dar 2 a Bolívar como cuando yo le daba 1 antes. Ya. Y entonces sí van pasando los tiempos. Lo muy importante, muchísimo muy importante, es conocer cuántos segmentos de switchers hay. O sea, ¿en qué porcentaje el mercado electoral ya se definió? Mira, por decirte algo, es un contraste muy lejano a lo que está sucediendo en Ecuador, pero en México, por ejemplo, a un año de la elección presidencial, 7 de cada 10 electores ya decidieron su voto. Ya nada más hay 30% de switchers. En el Ecuador, quizás, por todo lo que me acabas de mencionar, ¿verdad? Ese porcentaje de switchers sea mayor. Claro. Pero yo te puedo decir que en México, en la elección del 2012, a una semana de la elección, 60% eran switchers, todavía no se habían definido. Entonces, lo más importante, el indicador más importante para un candidato o un partido es saber cuál es su conversión de switcher a leal comparado con su tasa de conversión del principal adversario. Ya. Vamos a suponer que un candidato X, como tú bien dijiste, ¿no? Necesita aumentar su porcentaje de leales. Bueno, ¿de dónde van a venir esos nuevos leales a su votación? ¿Van a venir indistintamente de los otros 7? Probablemente no. Muy probablemente el mercado, cuando tú ves los 8 regalitos que la persona reparte y cómo reparte, tú vas a ver que hay algunos segmentos en donde realmente quienes compiten son 2 o 3 y no todos los 8 candidatos. Ya. Entonces, el factor más importante que utilizan los candidatos y partidos ganadores es conocer la tasa de conversión de switchers a leales conforme avanza la contienda, ¿verdad? Y el porcentaje de switchers se va a ir disminuyendo en tanto la campaña o la contienda avanza, ¿verdad? Y ganará aquel que haya ganado más switchers o convertido a más switchers en leales. Entonces, para terminar, no hay indecisos, es decir, no son neutrales, no hay personas que sean neutrales, todos tienen en su corazón o en su mente a uno o más candidatos, pero ya sea que le den sus 8 a uno, ninguno a uno o que repartan, Jimmy. Claro. Ahora, entonces, a estos que están en ese espacio que tú dices que no son indecisos, que tienen alguna preferencia variable, ¿con qué se los convence? ¿Con una causa? ¿Con algo? ¿Algún factor de disrupción tiene que haber para que a pocos días de la elección se decidan, ¿verdad? Y digan, bueno, yo finalmente le doy mi regalo a fulano, a sutano. Exactamente. Lo que hemos visto en las últimas décadas, no solamente en Ecuador, sino en América Latina, es que el mercado siempre está polarizado y no está polarizado en términos necesariamente políticos o electorales, sino están a favor de algo y están en contra de algo. Ya. Lo que hemos visto en las últimas décadas es que los polos han estado creciendo y entonces los candidatos y los partidos tienen que saber definir con mucha precisión esta pregunta. ¿De qué se trata esta elección? ¿Entre qué y qué debo elegir? De un lado está algo y del otro lado está otra cosa. Entonces, el candidato o el partido que defina con mayor precisión lo que la persona o el votante tiene como su prioridad central es el que va a ganar, es el que va a tener mayor tracción en atraer más a los votos switchers a su favor. Ahora, una consulta que tenía que hacerla desde antes, pero recién la tengo clara. Vamos a suponer que hay un candidato o una candidata X que está pues 10 puntos abajo del líder o lideresa. ¿Puede con una buena campaña a 3 semanas de la elección subir de manera que se coloque en una expectativa a lo mejor de pasar una segunda vuelta?
puede haber un salto exponencial haciendo una buena campaña dirigida a estos switchers. Claro, el problema aquí es que las encuestadoras, yo estaba leyendo en esos últimos días, yo sigo mucho el proceso electoral de Ecuador. Sabes que yo en Ecuador tengo y he tenido a un cliente muy importante que es el Banco del Pichincha, principal banco del sector privado de allá. Y entonces lo que yo creo que está pasando es que las encuestadoras están haciendo un pésimo papel. Es decir, si las encuestadoras estuvieran en los Estados Unidos, ya las habrían demandado penalmente o legalmente por confundir al electorado. Y te lo voy a decir por qué. Ajá. Mira, en los Estados Unidos, yo fundé la División América Latina para la organización Gallup, la organización que fundó las encuestas. Y había, en Estados Unidos, tú bien sabes, hay dos partidos fuertes, ¿verdad? Y desde 1990-95 se comenzó a crecer el porcentaje de personas que te decían, pues yo la verdad todavía no sé por quién voy a votar, por el republicano o por el demócrata. Antes sí sabían, porque allá los republicanos o los demócratas eran muy orgullosos de su partido, pero comenzó a haber un momento en donde ya no lo eran tanto, entonces comenzaron a dudar. Y eso es lo que yo creo que está pasando en Ecuador y pasa en todos lados, que las encuestadoras son más bien parte del problema que parte de la solución. Porque te esconden el porcentaje de las personas que te dicen no sabe o no sé o no te quiero decir. Yo leía por ahí hace unos días que una encuestadora dijo hay 60% de indecisos, ¿verdad? Realmente lo que está pasando es que las encuestadoras están haciendo la pregunta incorrecta. Porque, por ejemplo, si yo te dijera, tienes 8 pretendientes u 8 pretendientas, y te pregunto, ¿a quién de ellas prefieres? A lo mejor tú dices, hijo, pues no sé, la verdad, porque tengo sentimientos encontrados. Por un lado, mis sentimientos me llevan para esta persona, para esta otra. Pero las cosas se vuelven muy fáciles cuando yo te digo, mira, tienes 8 regalos, ¿cuántos de esos 8 regalos le das a cada uno de esos 8? Y yo te apuesto que no me vas a decir, le voy a dar uno a cada uno de los 8. Lo más probable es que tú me digas, te voy a dar un poquito más a este, un poquito menos a este otro. Y eso es lo que pasa en la realidad. Es decir, todo se ha modernizado, pero las preguntas que hacen las encuestadoras siguen siendo tan malas como lo eran hace 100 años, Jimmy. Claro, o sea, ya para darle paso a Omar Jaén. O sea, habría, a ver, yo no quiero inventar la pólvora, pero habría una suerte de intención de voto flotante, más o menos, ¿no? Exacto, que eso es lo que hay que identificar. Ya. Absolutamente, absolutamente. Y eso es lo que realmente tienen que estar midiendo los candidatos y los partidos en este momento. Es decir, ¿qué porcentaje de la votación o del mercado, digamos así? Porque en Ecuador el voto es obligatorio, eso no sucede en otros países. Entonces, del 100%, ¿qué porcentaje ya definió y te da los 8, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y qué porcentaje están repartiendo y le dicen, mira, yo te doy tantos aquí, pero tantos? O sea, ¿quién es tu adversario real? Eso no lo saben muy bien los candidatos ni los partidos. Y lo que tienen que medir de aquí al 20 de agosto, que son 3 semanas, muy poco tiempo, es cuál es la tasa de conversión de switcher leal a su favor y de su principal adversario. Pero pregúntales a los 8, ¿quién es tu verdadero adversario? Y yo te apuesto, Jimmy, que no saben. Gabriel, muy buen día. Omar Jaén te saluda. Muchísimas gracias por tu tiempo. Hasta luego, Jimmy, nos vemos. No, todavía falta. Omar Jaén continúa. Me estoy saludando, Gabriel, no me despidas. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenos días, Omar Jaén te saluda. Omar, ya me estaba despidiendo tan rápido. Sí, oiga, Gabriel, no, rapidito, mire, es válido preguntar, usted con su experiencia en las encuestas, y acá es algo muy común hacer esta pregunta en las encuestas. Es la siguiente: esté o no esté decidido con su voto, ¿quién cree que ganará las elecciones? ¿Es válida esa pregunta? Sí, como no, en la sociología se llama la espiral del silencio. Y esta pregunta la inventó un sociólogo francés cuando dice, mira, las personas están influenciadas por lo que
piensan que van a ser los demás, ¿verdad? A favor o en contra. Entonces hay encuestadoras que, por ejemplo, utilizan otra pregunta también muy interesante que es, oiga, ¿y usted, independientemente de por quién va a votar, por quién cree que vaya a votar su vecino? Es decir, la persona que vive cerca de usted, ¿verdad? Pero eso realmente ocurre cuando el electorado percibe que hay un poder autoritario, ¿verdad?, que va a intervenir y que va de alguna forma a operar a su antojo y que los ciudadanos no van a tener posibilidad de impactar con su voto en el resultado electoral. Yo no creo que sea el caso en Ecuador. O también cuando las personas tienen miedo de expresar su preferencia, tampoco creo yo que sea el caso en Ecuador. Lo que realmente vemos en este momento es que en Ecuador 8 opciones es un número muy adecuado, como tú bien decías, Jimmy. No estamos hablando de 30, 40 opciones, tampoco estás hablando de 2 o 3, pero tenemos que conocer con precisión cuál es la estructura del mercado, es decir, cuántos segmentos de switcheo hay. Por ejemplo, podríamos nosotros a lo mejor suponer que hay un segmento de switchers, de los que te digo que reparten sus 8 votos, entre candidato A y candidato B, entre 2. Y hay otro segmento de switchers que reparte sus 8 votos entre 4 candidatos, no entre 2. Entonces, hay prácticamente 2 opciones para saber quiénes van a ser los punteros, porque esa es la otra pregunta, ¿no? Yo creo que a estas alturas ya del partido, digamos, a 3 semanas de la elección, la gente se está preguntando, bueno, ¿y quiénes son los 2 más importantes o cuáles son los punteros, verdad? Bueno, hay 2 formas de definirlo. La forma incorrecta es lo que están haciendo las encuestadoras, preguntándote, oiga, si usted tuviera un solo voto, ¿verdad?, ¿por quién votaría usted? Y hay muchos que te dicen, oye, pues no sé, porque mis sentimientos están encontrados, una parte de mí me jala para acá, otra jala para acá, entonces no sé. Y ese porcentaje puede ser muy grande, y de hecho lo es muy grande en Ecuador, y entonces la diferencia entre el primero y segundo lugar es irrelevante, porque el porcentaje de los llamados indecisos es la proporción mayor. Entonces no te ayudan. Por eso te digo que las encuestas son más parte del problema. Gabriel, entonces, ¿usted cree que es una equivocación que en estos momentos salga cualquier encuestadora, no vamos a decir nombres, cualquiera, si tiene más del 40% de indecisos, es una irresponsabilidad sacar o resultados de candidatos? Unidos estarían, en Estados Unidos estarían, en lugar de publicando, estarían dando su parte ante un juez por una demanda penal por confundir a la gente en lugar de darle elementos para guiarse. Así estamos, tan mal estamos, ¿eh? Y eso no es nuevo, también ocurre en México. En México han creado los encuestadores un delito que se llama preferencias efectivas. Es decir, yo borro a los indecisos y reporcentúo las respuestas, y se inflan artificialmente las diferencias entre primero y segundo lugar. Entonces, digamos que la diferencia está en esto, ¿no? ¿A qué le crees más? ¿A lo que la persona te dice que va a hacer o a lo que hace en efecto, a sus comportamientos? Entonces, yo sigo mucho la economía que le llaman behavioral economics o revealed preferences, que es créele más a lo que la persona hace que a lo que la persona te dice que hace. Por eso yo pongo preguntas que tienen que ver con comportamientos. Un ejemplo es esta, ¿verdad? Tienes a 8 personas que te quieren cortejar y tienes 8 regalos. ¿Cuántos de esos 8 regalos le das a cada uno de ellos? Y ahí vas a ver el mercado como no lo has visto hasta ahora. Finalmente, Gabriel, finalmente, y en honor al tiempo suyo y acá del programa, realmente usted, con todos los análisis que ha hecho en la región, ¿existe el voto vergonzante, ese voto escondido que por problemas sociales, a veces por problemas laborales en ciertos países,
decirte que tú apoyas a X o Y persona te puede costar hasta el trabajo. ¿Ya? Hay ese voto que también complica complica el trabajo de los encuestadores. Sí, en una gran parte quienes te dicen que son indecisos, realmente te están diciendo no te quiero decir. Y no te quiero decir por temor, no te quiero decir porque socialmente se ve mal que yo diga esto, ¿verdad? Por eso, en lugar de hacer ese tipo de preguntas que son parte del problema, yo les recomiendo a los candidatos y a los partidos que hagan las preguntas que tienen que ver con los comportamientos para que tú puedas ver el mercado en términos de lo que realmente existe. El día de hoy, te digo, no hay votantes neutrales, no hay neutrales. Hay quienes están totalmente a favor de alguien, hay quienes están totalmente en contra de alguien, y eso es lo que más ocurre. La respuesta más frecuente es que si tú haces, a ver, ¿por quién está usted seguro de no votar? Tienes porcentajes muy altos. Y en medio están los electores que con su comportamiento reparten. Hay que conocer la estructura de ese mercado y saber cuántos segmentos hay y con quién realmente compito. Y para finalizar, los candidatos y partidos tienen que saber con precisión con quién compiten y cuál es la tasa de conversión del switcher a leal propia y la de su principal competidor. Muchas gracias a Gabriel González. Ha sido un gusto conversar contigo, Gabriela. Muy amable. Muchas gracias, Jimmy. Muchas gracias a todos ustedes en sus radioescuchas. Buen día. Gracias, hasta luego.